Como está yo un poco muerta, pero eso no importa, porque hoy estrenando una nueva sección en el Cala, donde contaré historias de terror escrita por mí, y sin más preámbulo les presento la historia parálisis del sueño. Lo veo. La parálisis del sueño es un fenómeno extraño, algo que la mayoría de las personas experimentan solo una vez en la vida. Pero para mí, se ha convertido en una rutina aterradora que comenzó hace un mes. Al principio, me despertaba en medio de la noche, incapaz de moverme. El silencio en mi habitación era ensordecedor, y la presión en mi pecho me hacía sentir que el aire se escapaba de mis pulmones. Sin embargo, lo que realmente me helaba la sangre era lo que había en la esquina. En las sombras, una figura oscura se agazapaba, observándome con ojos que brillaban como dos faros en la oscuridad. Lo intenté todo. En mis días de vigilia, busqué explicaciones, convencido de que era un simple trastorno del sueño. La ciencia decía que era solo una ilusión, un estado de vigilia entre sueños. Pero cada noche, esa ilusión cobraba forma. La criatura parecía alimentarse de mi miedo, haciéndose más audaz y palpable. Sentía su presencia acercarse, como si estuviera esperando el momento perfecto para cruzar la línea que separa mis sueños de la realidad. Una noche, en un intento por encontrar un poco de consuelo, encendí una luz tenue antes de dormir. Creía que la luz me protegería, que podría ahuyentar al monstruo. Pero al caer en el sueño, me desperté como siempre, paralizado y sintiendo el frío intenso en la habitación. Miré hacia la esquina, y allí estaba, más cerca que nunca. La luz parecía no afectar su esencia oscura. Su forma se deformaba y se retorcía, como si el propio aire a su alrededor se hubiera vuelto hostil. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada amanecer traía consigo un cansancio profundo, una sensación de derrota que me acompañaba. A pesar de mis esfuerzos por buscar ayuda, de contarle a amigos y familiares, nadie parecía entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Algunos se rieron, otros simplemente ofrecieron consejos para dormir mejor. Pero lo que no sabían era que no se trataba de insomnio, sino de una presencia que me acechaba. Una noche, decidí que ya era suficiente. Estaba cansado de ser la presa de esa sombra. Mientras me dejaba caer en el abismo del sueño, grité en mi mente que no tenía poder sobre mí. Sentía que debía enfrentar la criatura, que debía dejar de ser una víctima. Pero, como siempre, la parálisis me encontró. Abrí los ojos y, por un instante, creí que lo había logrado. Pero el alivio fue efímero. El monstruo ya no estaba en la esquina. En su lugar, estaba a mi lado, su aliento helado acariciando mi rostro. Su esencia me envolvía, y sentí un terror tan profundo que mis pensamientos se desvanecieron. En ese momento, comprendí que había cruzado una línea, que lo había invitado a acercarse. Los días siguieron pasando, y las noches se convirtieron en un ciclo vicioso. Cada vez que creía que podría escapar, la sombra se hacía más fuerte. Comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares distintos, susurros que me seguían en la penumbra. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba, y yo me encontraba atrapado en un limbo de horror. Una tarde, exhausto, decidí investigar. Busqué en línea, en foros oscuros donde otros compartían sus experiencias con lo desconocido. Descubrí relatos sobre entidades que se alimentan del miedo, seres que se aprovechan de aquellos que son vulnerables. La idea me aterraba, pero a la vez, me ofrecía una extraña esperanza. Tal vez no estaba solo en esto. Esa noche, armado con el conocimiento recién adquirido, me preparé. Decidí que, si el monstruo quería acecharme, yo también podría luchar. Antes de dormir, dibujé símbolos de protección en las paredes de mi habitación y repetí palabras de poder en voz baja. Me sentía nervioso, pero decidido a enfrentar lo que estaba por venir. Cuando la parálisis me atrapó nuevamente, la figura oscura estaba allí, más imponente que nunca. Pero esta vez, en lugar de sucumbir al pánico, traté de concentrarme. Intenté visualizar una barrera que me separara de su influencia. La criatura se detuvo por un instante, como si sintiera mi resistencia. Sus ojos brillaban con furia y curiosidad. El silencio se volvió ensordecedor.
Sentí que el tiempo se detenía, que todo el mundo a mi alrededor se desvanecía. En ese momento, comprendí que el monstruo no solo era una proyección de mis miedos, sino algo más. ¿Era una parte de mí? ¿O simplemente un ser que había estado esperando mi debilidad? Justo cuando creí que podría estar ganando la batalla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La presión en mi pecho aumentó y, de repente, me sentí caer en un abismo profundo. La luz comenzó a desvanecerse, y en su lugar, la oscuridad me envolvió por completo. Cuando finalmente desperté, la luz del día iluminaba mi habitación. Pero algo era diferente. El monstruo ya no estaba en la esquina, ni a mi lado. Sin embargo, una inquietante calma llenaba el aire. A medida que me levantaba, una pregunta surgió en mi mente. ¿Realmente había ganado la batalla? ¿O había dejado una parte de mí atrapada en la oscuridad? Con el crepúsculo acercándose, el miedo regresó, pero esta vez con un nuevo matiz. La sombra podría haber desaparecido, pero el eco de su risa resonaba en mis pensamientos. La noche volvería, y mientras me preparaba para enfrentarla, la pregunta persistía. ¿Quién está realmente atrapado aquí? ¿El monstruo o yo?